Muy buenas amigos de Agenda Económica. Gracias por estar en una entrega más de su programa. Agenda Económica cumple, Luis Manuel, hoy 17 años. Se te había olvidado. Un hombre que fue fundador del programa. Dime tú. Yo ando dando tanta vuelta de hace tanto tiempo. 47 años en el Estado. ¿Duraste? Sí. Y tiene 17 en el programa. Bueno. Así que por ustedes, este programa se ha mantenido 17 años. Y por el esfuerzo de lo que lo fundamos y lo que todavía estamos produciéndolo con mucha dedicación. El programa de hoy lo vamos a desarrollar con el viceministro de Ordenamiento Territorial y Desarrollo del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, el licenciado sociólogo Domingo Matías Hernández. Muy buena, Domingo. Gracias por la invitación. Muy buena, Luis Manuel. Bueno, buenos días. Y un placer estar aquí con el viceministro. Una posición que tuve hace 38 años ahí. ¿Tú? Sí. ¿Verdad? Encargado de Onaplan. Con ese Sí. tuve ya 2 años. Hace 38. 38. Ya, para que Sí. tú veas. Bueno, y tiene 17 en el programa. Ya tú sabes. Te lo voy a reiterar. Pero bueno, el pueblo dominicano, que Dios me lo bendiga, y en esta cuaresma que comienza, pues hagamos mucho esfuerzo por ser más educados y solidarios con el vecino y en el tránsito. Sí. Yo quiero robarle un tiempito más a Domingo, a nuestro invitado, porque de Agenda Económica hay que decir muchas cosas. En los siguientes programas iremos diciendo cosas. Pero básicamente, como está el fundador principal conmigo, Luis Manuel Piantini, yo quiero que sepan que este programa, con esos 17 años, ha sido de mucho esfuerzo, porque es de los pocos programas que no ha necesitado el gran apoyo que tienen otros para mantenerse en el aire. No es un programa mediático, ni un programa que trata de que nuestros invitados se sientan incómodos. Así que esperamos que usted también se sienta cómodo en el programa. Vamos a hablar de ordenamiento territorial, de la ley. Luis Manuel, no sé si tienes tú me gustaría que tú tuvieras la primera pregunta. No, tal vez Domingo puede introducir un poco el motivo de la ley para que la gente lo entienda y que ya se comenzó a aplicar, ¿no? ¿Verdad? Sí. Una ley difícil, muy extendida, porque es de aplicación en todo el territorio nacional. Sí. Y que va a recibir mucha resistencia. Sí. Y tiene que tener el apoyo, me supongo, de los ayuntamientos, que tampoco tienen mucha experiencia ni capacidad. Que creo que es de lo que menos apoyo va a recibir. Bueno. Bueno, esta ley de ordenamiento territorial, uso de suelo y asentamientos humanos, y tiene 3 patas. La gente regularmente menciona ordenamiento territorial porque así ha sido la demanda de la sociedad, que hay que ordenar los territorios. El territorio se ordena a través de las actividades económicas que se dan en el suelo. Y en el suelo, además de las actividades económicas, turísticas, ambientales, mineras, costero-marinas, que se dan, también hay asentamientos humanos, ya en los suelos residenciales. Esta ley viene a regular, es un marco regulador del ordenamiento territorial, el uso del suelo y de los asentamientos humanos, un marco regulador general. Tiene 3 grandes instrumentos. El Plan Nacional de Ordenamiento Territorial, que es el conjunto de directrices y políticas sobre las cuales la administración pública tiene que operar. Si todos los planes de inversión pública que se hagan tienen que estar conectados con el ordenamiento territorial. Están los planes regionales de desarrollo, que es una escala inferior, y la escala intermedia entre el plan municipal de ordenamiento territorial, que corresponde a los ayuntamientos. Entonces, la ley tiene esos tres. El ordenamiento territorial se hace a través de esos 3 instrumentos. Además de los llamados planes transmunicipales, como son los aeropuertos, proyectos que va más allá de un municipio.
aeropuertos, puertos, hospitales regionales de diferente naturaleza, y están los planes especiales de cada una de las sectoriales. Pero en el uso de suelo, que es un tema bastante duro, donde hay mucha resistencia, porque el espacio, el suelo como sustrato biofísico, como espacio donde se desarrolla la vida, es un problema de quién administra el suelo, porque la gente quiere construir donde quiera y como quiera. No quieren que se le regule. Y no solamente en los barrios, también el sector privado no quiere que lo regulen. Que tú tienes proyectos de gran magnitud que hay que regular la densidad, es decir, la altura de las edificaciones. Incluso aquí donde estamos, la movilidad urbana colapsa por la falta de regulación que hay en los sistemas de inversión inmobiliaria. Eso se regula. Pero también en República Dominicana hay mucha autoconstrucción, más que la construcción formal. Y en ese modelo de autoconstrucción es que está la expansión, la gran expansión urbana en República Dominicana, que desde el año 1960 al año 2022, la expansión urbana ha sido brutal. Es decir, de 30% de población urbana en 1930 al 2022 tenemos 82%. Es decir, de una sociedad rural pasado a una sociedad urbana. Y República Dominicana es el país de América Latina. En detrimento del campo. Sí, esa parte, vamos a ver el tema de los suelos agrícolas. Entonces, República Dominicana es de los países de América Latina con mayor ritmo de crecimiento urbano. Ya esta República Dominicana es urbana, no es rural. Y eso ha tenido implicaciones. Contrario a Uruguay. Sí, pero Uruguay no tiene menos del 50%. Es decir, en América Latina no hay un país que tenga menos del 50%. Ahora, Uruguay tiene la virtud de que su plan de ordenamiento territorial data de la primera década del siglo pasado. Ellos comenzaron a planificar. 1900 y pico. Sí, porque ¿qué resulta? Que la ciudad capitalista es la ciudad industrial. La ciudad industrial, la ciudad capitalista del siglo XVI, XVIII, XIX, ya estaba en Sudamérica. Mientras nosotros andábamos en mulos y caballos, en Sudamérica, Chile, Bolivia, Argentina, ya tenían intercambios comerciales con Europa. Entonces, Europa no arrancó planificada, incluso con el proceso de revolución industrial, que fue la caída del feudalismo para el nacimiento del capitalismo. Ese flujo migratorio que hubo del campo a la ciudad con el cambio del sistema económico produjo ciudades muy desordenadas. Londres era desordenada y estos países europeos sin servicio público. Y ellos, a medida que esa explosión demográfica se fue dando, viene la demanda de los servicios públicos. Recordar que la máquina de vapor fue el origen de esa revolución industrial. Entonces nosotros tenemos esa explosión demográfica de la década de los 60. Uno habla de los 50, pero es de los 60 en que se comienza. Y ahí ha habido una pérdida considerable de suelos agrícolas. Incluso nosotros estamos trabajando en Moca con la clasificación y calificación de los suelos. Hay mucha voluntad política por allá y lo mismo vamos a hacer en La Vega. En San Francisco estamos trabajando el plan de ordenamiento territorial. Lo estamos trabajando en Castañuela, en Manzanillo, que hay una gran inversión que está haciendo el gobierno. En Pedernales, vamos a iniciar próximamente en Verón, Punta Cana también. Vamos a entrar a los municipios turísticos, porque el turismo también ha sido el gran impulsor de las expansiones urbanas. Y esos son los estudios mismos del Banco Mundial, están bien definidos. Pero la expansión urbana no ha generado calidad de vida. Es decir, que
es otra cosa. Porque tú dices, la expansión urbana genera calidad de vida, la expansión urbana mejora los índices de bienestar, del bienestar, de la satisfacción de la gente, pero no ha sido así. Ha mejorado el crecimiento económico, porque el crecimiento económico ha tenido una base en el tema inmobiliario, eso lo sabemos, pero eso no se ha traducido necesariamente en una distribución. Te voy a hacer la primera interrupción. Si tenemos ya el 82% de zona urbana, ¿tú no crees que fue demasiado tarde para esta ley entonces? Porque yo siento como que no va a conseguir gran cosa. Mira, yo digo que esta es una ley Tesla. ¿Qué pasa con un 18% nada más? Esto es una ley Tesla en un país Toyota 94. Entonces, la ley es una gran ley de mucha importancia. Pero muy tarde, como sí, todo en el país. Lo que resulta, puede seguir siendo tarde si no hay voluntad política. Porque la ley como tal, nosotros lo sabemos aquí. Aquí hay muchas legislaciones que no se aplican, pero en el caso nuestro, como órgano rector, nosotros la estamos ejecutando. Pero el cambiar esa dinámica de crecimiento urbano de un día para otro, eso no es posible. Ahora, hay un proyecto de regulación de eso. Y hay un régimen de consecuencia importante en la ley. Porque a veces también eso es otra cosa. Que hay leyes sin régimen de consecuencia. ¿Y quién tiene el carácter contencioso y quién tiene el carácter administrativo? El ayuntamiento tiene potestad incluso para actuar de oficio ante infracciones, que no lo podía hacer. Y hay régimen de consecuencia incluso para el ayuntamiento hasta someter al propio gobierno a la legalidad en el uso de los suelos. ¿Y el gobierno del ayuntamiento? Y el gobierno del ayuntamiento y los ciudadanos, el gobierno o al ayuntamiento. Es decir, aquí vemos 4 patas de esto. El ayuntamiento, el gobierno local, sectores productivos y la sociedad tienen esa potestad. Y eso es bueno. La gente sufre mucho en las urbanizaciones, en los temas de los usos de suelo. Entonces hay un régimen de consecuencias. Si tú tienes, por ejemplo, que ha hecho una clasificación de lo urbano, lo urbanizable y lo no urbanizable, en la normativa, si tú invertiste en lo no urbanizable y el ayuntamiento es responsable de eso, el ayuntamiento tiene consecuencias con autorizar uso a partir de ahora, porque ese desorden grande por los ayuntamientos. Sí, los retroactivos se fue por otro lado. Y lo que queremos con esto es que haya un empoderamiento social, ciudadano, que la sociedad asuma conciencia. Incluso en este programa lo decimos a la sociedad, acérquense a nosotros para orientarle sobre los derechos que hay en la ley para la población, porque si no hay régimen de consecuencias, se va a quedar en el papelógrafo. Pero ahí muchos de los problemas básicos que hay provienen de los propios ayuntamientos que haciendo política permitían esa intervención del ciudadano en tierras. Y seguirán permitiendo. Tierras públicas, porque todo eso son tierras públicas. Todo este país, una gran parte del país era tierra pública. Todo eso que tú ves, ese desastre urbano que hay, porque eran tierra pública, con excepción de algunas zonas, por ejemplo, el ensanche María Auxiliadora y cosas que era de los Vicini, que esa gente no tiene ni título por eso, porque eso no se ha saneado. Hay muchas zonas del país donde el problema ha sido de saneamiento. No, esto es un tollo grande. Y eso es un gran desafío para esa ley. Primero, organizar la supervisión de la misma, porque no es fácil con todo. Mira, Moca, estaba hablando de Moca. Yo, hace un tiempo, unos años, cuando estuve a cargo de Bancomercio como presidente, cuando la intervención, yo recorría el país entero y yo me metía a Moca en esa época y ya estaban apoderándose de la tierra agrícola de Moca, de la tierra negra. Yo me acuerdo que hablaba de la tierra negra de Moca, que yuca, ya por ahí tú no veías yuca. Yo no sé cómo está Moca, porque hay mucho que no pasó por ahí. Tuve, pero del otro lado, recientemente en un retiro, que hay por ahí una casa de retiro, del otro lado de la carretera, Duarte, en vez de coger para Moca, tú doblas a la izquierda, como si fuera para la presa. Pero, y eso es urbano también, eso es urbano, y tú te metes ahí, es urbano. O sea, aquí hay ya, como tú dijiste,
una tardanza Claro. del Estado para organizar. Domingo, ¿de dónde copiamos la ley? O sea, ¿de dónde, qué nos sirvió de referencia? ¿Qué ley? Bueno, mira, la discusión de esta ley inició en el 2013, oficialmente, aunque antes se habían dado iniciativas. Pero yo decía esta mañana en un taller que estábamos desarrollando en el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, para formular el reglamento de la ley. Si el reglamento nosotros esperamos que salga antes de lo que dice la propia ley como plazo. Aquí hay muchas leyes sin reglamento. Pero nosotros esperamos que ese reglamento salga. Y empezamos a trabajarlo antes que aprobaran la ley. Okay. Sí, nosotros tomamos muchas decisiones antes que aprobaran la ley porque teníamos esperanza de que la iban a aprobar porque por primera vez un presidente tiene voluntad política con la ley. El presidente se refirió muchas veces a la ley. Y en los consejos de ministros, cuando Miguel Seara Hatton era ministro de Economía, siempre Luis Abinader sacaba el tema de la ley de ordenamiento. Yo que he estado trabajando estos temas desde el año 1992, nunca había visto un presidente interesado en estos temas. ¿Tú has estado trabajando en esto del 1992? De 1992. Yo estudié ordenamiento O sea, territorial. a ti te nombraron viceministro para que trabajara en esa ley. Sí, y yo no estaba por proyectado para eso. Pero Miguel me llamó, el presidente dijo que yo era la persona que podía ocupar este tema. Lo pensé ahí y yo he llegado a la conclusión que a veces es bueno estar adentro, más que... ¿Tú eres ingeniero? Yo soy sociólogo. Mi primera carrera fue ingeniero agrónomo, pero nunca hice... Pero tiene la base de la ingeniería, que eso es muy importante para sí, esto. claro, para conocer los temas. Sí. Yo quiero reiterar el tema contencioso y administrativo, porque ese es el gran problema aquí de cumplimiento de ley. Ustedes no tienen nada que ver con la parte contenciosa, como Sí, sí. Ustedes. Sí, sí. Incluso... Ustedes pueden someter. Claro. Y a nosotros demandarnos también. ¿Ustedes por qué? Sí, porque... ¿Ustedes no dan permiso? ¿Eh? ¿Ustedes no dan permiso? No, pero somos el órgano rector del ordenamiento. Ah, ya. Sí. Incluso la ley menciona a MEPI 26 veces. La ley menciona. El A MEPI. MEPI 26 veces. Incluso nosotros tenemos que reforzar el área jurídica de MEPI contratando especialistas en derecho administrativo. El viceministerio mío hay que reforzarlo a nivel técnico. Lo que pasa es que en el país es mucho la demanda de técnico está por encima de la capacidad de oferta en estos temas. Se requieren sociólogos, geógrafos, arquitectos, urbanistas, antropólogos, incluso hasta filósofos para todo este tema de la creación de las ideas. Sí. Así es. Sí, entonces es multidisciplinar. Desarrollista. Sí, por ejemplo, yo estudié en la Universidad de Barcelona planificación territorial y ahí estaban toda la disciplina de conocimiento, porque el ordenamiento territorial es una disciplina científica. Por eso no es tan fácil el comprender el contenido de la ley. Sí. Sí, yo trabajé unas 145 preguntas y 145 respuestas sobre el contenido de la ley para que la gente la entienda. Para que no se vaya a la ley, sino que se vaya a la pregunta, que es la misma ley, pero a modo de pregunta. Ok, ya. Sí, eso está ahí. Eso es para que la puedan entender. Sí, sí, tú entras a eso y pinchas una pregunta y te sale cuál es la respuesta de eso. Sí, Ok. y no estudiarte la ley, son pesadas. Eso como buen pedagogo, ¿no? Sí, sí, las leyes son pesadas. Incluso nosotros tenemos una guía para entregar a los ayuntamientos sobre cómo se hacen los planes municipales. Es muy Sí, importante. los ayuntamientos Interesante. son muy desiguales y todos no son iguales. Porque tú tienes municipios chiquiticos, tienes otros que son ciudades intermedias, tienes los grandes, pero los grandes no pasan de 10. Entonces, y están aquí en Santo Domingo, Santiago, el nordeste. Cada región tiene como una capital regional. Correcto. Sí, y hay ciudades Municipio intermedias. cabecera. Sí, pero no son muchos los grandes. Tenemos 158 municipios y 235 distritos municipales. Exacto. Eso no, todas esas unidades no es posible que cada una vaya a formular No, planes. además no tienen personal. Y sin personal, muchos de la Oficina de Planeamiento Urbano. Ahí te voy, pero en el próximo segmento. Sí. Vamos a quedarnos pendientes porque quiero hablar de FEDOMU y de FEDODIN. No nos corten, amigos, quédense con nosotros.
Continuamos conversando con Domingo Matías Hernández, sociólogo, viceministro de Ordenamiento Territorial y Desarrollo del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Este tema es muy importante y yo adelanto, Luis Manuel, que lo vamos a tocar muchas veces en este año, porque tú y yo nos hemos quejado mucho del disparate que hemos tenido hasta ahora. Ojalá que esta ley logre salvar el 18% de la parte rural que nos queda, según el dato que nos acaba de decir Domingo. Y una de las cosas que más nos hemos referido últimamente es que en la zona este, Punta Cana, Bávaro, para mí que es la zona de mayor desarrollo, de más rápido de crecimiento urbano que hay en el país. ¿Por qué? Por el empuje del turismo. Y ahí tú ves que hay como un desorden urbano muy grande. Y en términos de infraestructura, no solamente la parte de suelo, el agua potable ya está oliendo agua estancada, salobre. ¿Por qué? Porque el mar se está metiendo para los pozos. Yo no sé si eso le incumbe a ustedes, tal vez no, pero eso es un problema muy serio en esa zona. ¿Tú entiendes? Yo cualquier cosa que sobre eso, yo quiero que tú lo agregues, le agregues, Domingo. ¿Qué papel real tiene la ley que van a desempeñar los municipios? O sea, FEDOMO en este caso como federación y FEDODIN como federación también, porque FEDOMO es la Federación Dominicana de Municipios y FEDODIN es la Federación Dominicana de Distritos Municipales, que también es miembro de FEDOMO, como FEDODIN es miembro de FEDOMO, tengo entendido. No. Entonces, no, o sea, como federación es miembro de una federación, no. Yo creo que sí que hay un representante de FEDODIN. Cuando era asociación de distritos municipales. Ya, ok. Bien, después se separaron. El asunto es que, como bien tú decías en el final del segmento anterior, esta gente no tienen, esos pequeños distritos municipales no tienen, esa pequeña alcaldía, no tienen personal suficiente para controlar la invasión territorial, la violación de leyes, y de esta ley seguro que van a gozar. ¿Cuál es el plan? Porque yo le veo casi imposible. Y muchas veces la auspician con el dinero que le dan también. Y politiquería. Wow, y corrupción. Dinero y politiquería. Corrupción. No, las dos cosas. Bueno. Dinero y politiquería. No, FEDOMO y FEDODIN son gremios que representan los intereses de las autoridades propias. Porque tú tienes, por ejemplo, FEDOMO no representa los intereses de los regidores. No. Además de los alcaldes. Y FEDODIN no representa los intereses de los vocales de los distritos, sino nada más de los directores, que ellos les gusta que le llamen alcaldes, pero no son alcaldes. Son directores. Son directores. Directores municipales. Sí, distritales. Distritales. Porque ahí están los vocales, pero los regidores también crearon un aparato. Y los vocales crearon otro aparato también. O sea, hay como 4 o 5 aparatos. O sea, hay una asociación de regidores de FEDOMO y hay una asociación de vocales de los distritos. Sí, pero la de regidores no pertenece a FEDOMO, son independientes. Exactamente. Sí. Sí, porque cada gobierno local tiene 2 órganos complementarios, la alcaldía y el consejo de regidores, y en el caso de los distritos está el director y los consejos de vocales, que tienen que coordinarse. Pero estos gremios no tienen competencia en la ley, porque son asociaciones sin fines de lucro. La gente no lo sabe, pero son entidades que han sido incorporadas mediante la ley de asociaciones sin fines de lucro. No son organismos estatales. Pero sí, yo digo que son paraestatal, porque como asocian autoridades, que son parte del Estado, aunque aquí a veces confunden Estado con gobierno. Sí. La confusión. Sí, lo confunden mucho. Sí. Entonces, sí, los gobiernos locales son los que tienen las competencias. FEDOMO se encarga, FEDODIN, de proceso de capacitación, que yo digo que podrían concentrarse mucho en el papel gremial de reivindicar los derechos de los municipios, el derecho a la descentralización del Estado, un Estado centralista, presidencialista, que sea más municipalista. Los avances en Sudamérica, por ejemplo, a nivel
de desarrollo están muy determinados por los gobiernos locales que manejan muchos recursos. En Brasil los ayuntamientos manejan muchos recursos. En Colombia manejan más del 20% del presupuesto nacional. Incluso intervienen hasta en el tranvía, por ejemplo, de Bogotá. Y en Argentina interviene. Pero hacen construcciones que aquí el gobierno central que las hace casi todas. Sí, porque aquí hay mucha pobreza en los gobiernos locales. Aquí los gobiernos locales, el presupuesto que manejan es de 18 mil millones entre todos, de la transferencia. Eso no... Eso es un poquito recurso, eso es el 2 y pico por ciento de los recursos del presupuesto nacional. En Colombia eso es 20 y pico por ciento. En Dinamarca, que ya es en Europa, país pequeñito como el nuestro, los gobiernos locales manejan el 60% de los ingresos. Sí, pero tienen mucha competencia. No, eso mismo, y mucha capacidad de gestión. Sí, en la Argentina... Gobiernan los acueductos, construyen acueductos. En Argentina te manejan universidades. Sí, son gobiernos federales. Sí, entonces aquí todavía estamos en un estado muy centralista. El presidente ha hecho esfuerzo, por ejemplo, el año pasado hizo un aporte adicional de 4 mil millones de pesos para los gobiernos locales que se ejecutaron. Pero en el caso de la ley, el gran obstáculo a vencer es la capacidad de los ayuntamientos para gestionar el territorio, pero no pueden hacerlo solos. Porque yo le decía al principio que es un sistema de gobernanza que hay donde tiene que intervenir el gobierno central, la sociedad civil, los sectores productivos, ¿verdad? El mismo gobierno central en el tema del ordenamiento del uso del suelo. Entonces, hay municipios que no tienen oficina de planeamiento urbano, que sería como el órgano responsable de coordinar la política de ordenamiento territorial, pero en la ley hay un gran instrumento que se debe utilizar, que son los planes asociativos de ordenamiento territorial. Varios municipios se pueden asociar para hacer un plan asociativo. E incluso la ley municipal, la ley 176-07 de Distrito Nacional de los Municipios, establece que los ayuntamientos pueden crear oficinas municipales de planeamiento urbano de manera mancomunada, pero nunca lo hicieron. Yo estando en la Unión Europea hicimos esfuerzo en el año 2005, por ahí, 2006, pero no querían, pensaban como que le iba a ir más mal junto que separado. Yo creo que a nadie le va bien solo. Y nosotros lo sabemos, ni a uno mismo le va bien solo como persona. Tiene que tener la compañía de alguien. Entonces los gobiernos locales pueden crear sistemas mancomunados de gestión del ordenamiento territorial, cada quien promulgando su normativa, pero la gestión como tal se puede hacer mancomunada, porque un ayuntamiento solo pequeño no tiene la capacidad económica para pagar un buen arquitecto urbanista. Exacto. ¿Sí? Es lo que pasa con la reforma agraria, que son pequeñas parcelas, y si no hay una unión de todos los parceleros para trabajar un instrumento, ¿no? ¿Verdad?, que les reduzca el costo unitario, no lo hacen porque quieren ellos mismos poseer eso y decidir. Ahora, ustedes como organismo gestor, no hay una regionalización en términos de oficinas regionales que le den seguimiento y capacidad a eso, porque a los ayuntamientos, como tú dices, hay que darle capacidad de gestión, y en eso el ministerio va a tener mucha responsabilidad. Asistencia y asesoría. Sí, yo estoy hablando recientemente del Sistema Nacional de Capacitación Territorial, que implica la integración de MEPI y sus oficinas regionales, pero implica también la participación de las oficinas regionales de FEDOMO, de FEDODIN, implica la participación de las universidades con ofertas académicas, y los organismos internacionales aportan recursos también. Y tú, como ha pasado muchos años por la administración pública, sabes que siempre esos recursos son alicientes para hacer cosas que uno no puede hacer. Entonces, aunque siempre poco. Aunque siempre poco. En relación a la demanda, es poco. Incluso ahora lo que se está, desde hace un tiempo, es focalizando más la inversión para no dispersarla. Porque si tú dices, bueno, tengo 10 millones de dólares
y la voy a ejecutar en todo el país. Yo prefiero ejecutarlo entre provincias, eso, para generar un impacto mayor. Entonces, sí, hay que construir capacidad en los gobiernos locales. Hay muchas debilidades. El tema de ordenamiento territorial está muy restringido en la oferta técnica en el país, muy poco técnico en el país, en ordenamiento territorial, poquísimo. Y la mayoría están concentrados en Santo Domingo y en Santiago. Y están súper ocupados esos técnicos. A veces nosotros tenemos dificultades para contratar técnicos. Y es bueno decirlo para que la gente lo entienda y que a los hijos de ustedes le digan, hay que estudiar ciencias sociales. Aquí la gente estudiando mercadeo, derecho, ¿verdad? Hay que estudiar sociología, hay que estudiar antropología, ciencia política, la arquitectura urbana, la geografía, que es la madre del ordenamiento territorial. La única universidad que está haciendo oferta en esta carrera es la UAS, en sociología, geografía, en antropología, historia. Y se necesita en el país muchas ciencias sociales. Lo que pasa es que muchos padres te dirían, pero eso no da dinero. Sí, entonces, no me van a salir de la casa los muchachos. Y yo le pregunto, ¿ustedes conocen un sociólogo desempleado? Yo no lo conozco y lo ando buscando, los que están desempleados. ¿Para pelearlo? Sí. Sí, porque bajó mucho también, bajó mucho el número de estudiantes en las escuelas de sociología. Pero no siempre ha sido muchísimo. No. Pero geógrafo. Antes sí, como a veces politizada. ¿Dónde están? Osiris. No, porque él es geólogo. Sí, geógrafo. ¿Dónde están? Es decir, las ciencias sociales tienen este siglo que comenzar a avanzar. ¿Cómo tú puedes hacer, planes de ordenamiento territoriales desde la cultura si tú no tienes antropólogo? Mira. Acá, tú que estudiaste en Barcelona, ¿no? ¿Verdad? La Unión Europea, me supongo que ahora hay una reunión aquí de los países iberoamericanos y la cooperación es uno de los elementos más importantes de ahí. Tal vez esas áreas podrían ser objeto de alguna solicitud en términos de formación de personal en las universidades de la Unión Europea y de cooperación en términos de recursos, porque también lo podrían hacer. Para organizar el área de los ayuntamientos, porque ellos creen mucho en eso, en la municipalidad y eso. Tú viviste en Europa y tú sabes cómo es. O sea, es lo como tú señalas, los gobiernos municipales son muchas veces más importantes en términos de decisiones que el gobierno nacional para resolver problemas. Sí, el Ministerio de Economía es el órgano rector de la cooperación internacional. Sí. A través del Viceministerio de Cooperación Internacional, y se está discutiendo con la Unión Europea apoyo a la ejecución de la ley. A partir de lo que tú estás diciendo. Se está discutiendo con el Banco Mundial una operación bastante grande para las 5 regiones que fueron afectadas por el huracán Fiona, para diseñar planes de ordenamiento territorial con enfoque de gestión de riesgo. Muy importante. Inversión pública también en esos territorios, considerando el enfoque de gestión de riesgo y de las construcciones con técnicas sismo resistentes. Uno no quisiera que llegue lo que todo el mundo dice que llegará, que es un sismo. Que ni lo mencionemos. Sí, por las implicaciones que eso tendría en República eso sería Dominicana, y mucha gente pagarían consecuencias. No, y por el tipo de construcción que tú dices que se ha hecho aquí desordenadamente, sí. ¿no? Entonces, los organismos internacionales tienen... Yo me he dado cuenta que hay mucha confianza de los organismos internacionales, sobre todo con fondos de donación en el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Están fluyendo más fondos porque habían fondos parados. Yo encontré fondos que no habían sido ejecutados. Yo digo, pero ¿cómo es posible que
los fondos ahí. Sí, incluso hay fondos que te penalizan si tú no lo ejecutas. Correcto. Y nosotros vivimos ¿O penalización. tienen contrapartida? ¿Eh? ¿Son fondos con contrapartida? Sí, pero a veces las contrapartidas son intangibles, Ya. sí, de edificaciones, de la contrapartida. Servicio. Y otro caso tú aportas recursos, Sí, porque entra el presupuesto, porque si es apoyo presupuestario, que es una modalidad, Sí. entra el presupuesto de ese ministerio. Pero sí, la cooperación está fluyendo. Nosotros tenemos, por ejemplo, ese plan del municipio de Castañuela es con fondos de la Unión Europea, el de Verón Punta Cana es con la Agencia Andaluza de Cooperación. ¿Y cuándo comenzó el de Verón Punta de Cana? Verón. Está el proceso de licitación, pero ya han habido procesos de capacitación allá. En San Francisco es con fondos de la Unión Europea. Y eso no lo está diciendo él. Hay esperanza de que lo derrumbe a Verón para que pase lo nuevo. Mira, te voy a decir algo que tal vez ustedes puedan apoyar ahí. ¿Y Friusa? Es la parte de formación de personal técnico para micro y pequeñas empresas en el área de Verón, Punta Cana, Bávaro. Infotep, que yo pensé que estaba haciendo una labor ahí, no está haciendo la labor dinámica que yo pensé. Ellos tienen una escuela en Higüey, donde estaba el Hotel Naranjo, pero en esa zona hay una ausencia completa de escuela y de instituto y de alguna institución que dé formación, no solamente en el área turística, sino también en el área mecánico, plomero, electricista, todo, contabilidad, inglés que está importante en esa zona, idioma, ¿me entiendes? Pero estoy diciendo porque eso es algo que a mí me ha sorprendido y que no haya la promoción. Tú dices, no, Infotel tiene bueno, a mí me dio difícil encontrar la oficina y no hay información de que te diga que hay ahí algo que te está dando. No, pero ¿Me entiendes? Pero, aparte pero de no, eso te lo que estoy diciendo sí. porque es algo donde se necesita. Pero aparte de todo lo que tú En has esa dicho, zona donde ustedes van a trabajar, ustedes necesitan, como tú pero señalas, entonces no es formación, Infotep, ¿tú me entiendes? entonces no es Infotep. Lo que necesitamos es que haya formación de sociólogo, antropólogo. No, pero te estoy diciendo, porque no solamente eso, o sea, toda eso es parte de la urbanización, de la mejoría de la urbanización, porque esas pequeñas empresas se van formando y van apoyando, ¿no?, al desarrollo urbano. Yo quiero hacerle varias preguntas a Domingo, pero en el próximo segmento. Bien, continuamos con Domingo Matías Hernández, sociólogo y viceministro del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Yo te voy a hacer 3 preguntas, tú me las contestas. Primero, ¿habrá posibilidad y qué cantidad de terreno en términos de hectáreas, de lo que sea, se podrá recuperar de la depredación que hay, sobre todo hasta con los mismos vertederos a cielo abierto? Otra, ¿qué van ustedes a hacer con esa ley, con la propiedad privada, que se supone que tenemos derecho? Si yo soy dueño de un terreno, tengo derecho a hacer lo que quiera en él. Ahí no. Sí, bueno, yo quiero que él me lo diga. Y ese uso de suelo, ¿cómo va a ser controlado por el ministerio? Porque a mí lo que me parece es que va a haber una incapacidad del ministerio mismo, no de esta autoridad, no, del ministerio en el futuro, para poder controlar el uso del suelo. Y luego que yo haga un edificio y me determinen que está mal, está invadiendo, o sea, está violentando el uso del suelo, ¿quién es que se va a encargar de derrumbar el edificio? Sí, mira, lo primero es que no hay... Son preguntas la primera típicas pregunta, no hay un inventario de los suelos No lo en la hay, República Dominicana. pero lo van a hacer.
¿Va a hacer un inventario? Tiene que hacerse la cartografía base, y en eso está el Instituto Geográfico Nacional, haciendo la cartografía base. La Oficina Nacional de Estadística tiene buena cartografía, incluso está geoferenciada esa cartografía, pero es de asentamiento humano, ¿entiendes? De lo que se llama la huella construida, no de los suelos agrícolas, los suelos forestales, etcétera. Eso no. Hay mucho suelo degradado en República Dominicana, pero eso hay que cuantificarlo, y el mismo modelo económico no ayuda a recuperar suelo, porque dice, bueno, recupero suelo, pero ¿qué apoyo yo tengo para ponerlo a producir? Esa es otra. Entonces hay gente que vende el suelo también para que se hagan viviendas mejor, porque a nivel de inversión agropecuaria le deja menos que... Y además, una persona con 75 años, por ejemplo, y tiene una tierra ociosa, puede terminar vendiéndole. Bueno, lo que me queda es 5, 10, 15, 20 años de vida, entonces déjame... No, tú embonado ahí en esa tierra de arrocera, le han vendido por pedazos a hacer plantas de gas o a hacer talleres de mecánica. Sí. La discrecionalidad para intervenir en los suelos, eso tiene que acabarse. Es decir, tú no puedes, y ese es el problema de hacer lo que tú quieras en el suelo. Tú haces en el suelo según la vocación de ese suelo. Si un suelo es industrial, ¿verdad?, tú vas a hacer industria. Si el suelo es costero marino, tú tienes que respetar eso como patrimonio ambiental. Si el suelo es minero, es minero. Si el suelo es residencial, es comercial, el que fuera, y esa es la importancia que tiene la ley, que tú clasificas según los tipos de vocación que puedan haber. Entonces, eso limita el que la gente pueda decir, bueno, yo voy a construir lo que yo quiera aquí, en esta calle que... Déjame convertir esta calle residencial en comercial. Aquí hay calles que evolucionaron de residencial a comercial, sí, porque no hubo regulación y nadie quiere vivir en una calle comercial por los ruidos que hay. La Isabel Aguiar era una calle netamente residencial, porque fue producto de la expansión que se dio con la zona industrial de Herrera. Entonces, llegó la zona industrial, llega la gente se ubica cerca de la industria. Ahora, ahí está la industria, pero llega entonces las ofertas de servicios de diferente naturaleza y va impulsando población en las grandes avenidas. Y las avenidas y después cogen valor porque se mete más comercial que residencial. Sí, y hay casos de que son suelos mixtos, residencial y comercial. Y todo eso se planifica, todo eso se planifica y la ley menos aquí lo contempla. No, porque tiene que comenzar a hacerse. Lo que uno ve en esto es que yo quisiera que mi nieto estén grandes, digan, bueno, mi abuelo trabajó por esto. O que diga, mi abuelo fue un irresponsable porque no este desorden, ¿verdad? Ellos no lograron controlar todo este desorden. O mi abuelo se fajó con eso y no le hicieron caso. Déjame preguntarte algo. Por ejemplo, donde varios ministerios pueden tener tal vez ahí algún tipo de posiciones. Turismo. El caso de Playa Dorada. Se hizo ahí una regulación en términos de uso de suelo, en términos de altura. Bueno, yo voy un día y me encuentro ahí con un edificio de qué sé yo cuánta planta. Y eso fue, eso eran lagunas, eso fue relleno que se hizo ahí, yo recuerdo. Yo estaba en el Banco Central y estuve en Infratur. Entonces, el otro elemento es el conflicto que surgió en el este con relación a la altura de los hoteles, que la mayoría de los hoteles tienen cierta altura y después entraron y permitieron por una zona una altura mucho mayor. Ese tipo de relación entre los ministerios, porque ahí turismo tiene que tener algún papel, ¿no? ¿Verdad? Y ustedes, no sé cómo es eso. Mira, turismo no puede, turismo es el órgano rector de la inversión turística y del control de la inversión, pero no tiene competencia en el uso de suelo. Si turismo no puede llegar a un área y decir, aquí vamos a construir un hotel de 10 niveles, tiene el ayuntamiento que
con su normativa decir que sí, que se Pero puede. antes de la ley. No, antes de la ley lo podía hacer. Incluso hay una paralización. Antes de la ley lo podía hacer. No. No lo Tenía podía. que contar, incluso yo escribí sobre eso Ajá. en periódicos de la ilegalidad. Sí, que porque eso es tenía. interesante. Sí, porque es que la Constitución lo dice. La Constitución de 2010 2015 dice que el uso del suelo es una competencia del ayuntamiento. Entonces, para tú montar ese edificio, ¿dónde que tú lo estás montando? En el suelo. Entonces, ¿quién autoriza el uso del suelo? El Eso ayuntamiento. fue lo que jodió entonces Sí. la vaina, porque esos ayuntamientos sin competencia Entonces, hicieron de todo. Sí, entonces, en muchos casos le llevan los proyectos también hechos al ayuntamiento. El aeropuerto es por ahí también. Quieren eso fue un cobrar lío, ¿no? tasa, le dicen, esto le va a generar 50 millones y no consideran los temas de gestión de riesgo, los temas ambientales, Correcto. los temas de compromiso país también a nivel recursos. internacional, la gestión de riesgo, cambio climático. Ni lo conocen. Quizás alcorales en esos sitios, Sí. la carga ambiental es muy alta, eso te mueve mucho la movilidad vehicular, todas esas cosas se dan, entonces Sí. se estudia, eso no puede, y además, por ejemplo, el turismo de alta densidad no es el turismo del futuro. ¿Tú sabes por qué yo te dije El turismo del futuro es el turismo de la interacción entre los individuos. Y los grandes edificios lo que te hacen es producir ruptura entre La gente. pandemia te produjo ese. Exactamente. La pregunta de ahorita también iba, porque por ejemplo en Guaraguao, que es la montaña esta, la loma, o como En se llama, en Constanza. Hay un amigo mío que está siendo ahora afectado porque él tiene un terreno ahí, pero ya no le quieren dar permiso de construcción de vivienda, porque venía la ley de ordenamiento territorial y según el ayuntamiento o el síndico de ahí dijo que iba a afectar la construcción de nuevas casas en Guaraguao. Yo no entiendo eso, porque si ya hay una propiedad privada y ya hay casas ahí, no tienen por qué limitarlo. O sea, te digo, no para que tú me des contexto, tú sabes de eso, sino, no necesariamente tú lo sabes, sino porque... Sino un caso que tú conoces. Veo que puede ser, entonces que sí que hay un problema ahí. No, es que si tú tienes ya un área residencial o comercial de habitaciones, tú lo que tienes es no decir que no se va a hacer, tú lo que tienes que regular eso. ¿Cómo lo va a hacer? Porque si ya hay un acto, De venta. hay muchos actos administrativos de autorizando autos de suelo. Tú no puedes decir, déjame esperar ahora la ley de ordenamiento territorial. Ya tú autorizaste, ya tú tienes un conglomerado, ¿verdad? Ahora tú lo que tienes que garantizar es que si eso va a crecer, se haga de manera sostenible, que no te afecte el medio ambiente, que no sea área donde hay vulnerabilidad para el riesgo. No, y se supone que esa loma, el Guaraguao, es un proyecto ya que está aprobado completo, o sea, ya está aprobado, porque yo construí en el proyecto de Buenavista y en Jarabacoa, Mountain Village, ya yo no tuve que pedirle permiso al ayuntamiento de ahí para construir, Porque eso porque estaba ya está aprobado toda esa autorizado como zona. proyecto. Sí. Entonces no sé por qué a él le quieren... Pero yo no sé qué aprobaron, porque si te aprueban un proyecto y hay suelo en ese proyecto virgen, el ayuntamiento lo que aprueba es el uso de la inversión. Es decir, tú no puedes aprobar antes lo que va a ocurrir después. Si tú no vas con un proyecto, con un plano. El ayuntamiento ve lo que tú vas a construir, hay algunos que te calculan tasas según el tamaño de la edificación. Sí, claro. Otros lo calculan de diferentes maneras, pero sí hay que tener cuidado en República Dominicana con el crecimiento también turístico del turismo ecológico, porque tú vas perdiendo espacio verde también. Y si tú hiciste una inversión y el ayuntamiento comienza a autorizarte más y se va degradando lo verde, tú vas perdiendo porque la gente va a terminar yéndose. Por ejemplo, a Jarabacoa, Jarabacoa, que la gente quiere irse porque ya es demasiado Urbano. ¿verdad? Entonces, si tú andas buscando otro tipo de espacio y te van creando una urbanización. Nos queda un minuto. Mira, tú sabes que aquí mucha gente no conoce qué va a pasar en el país y de hecho no tiene casi todo el conocimiento de si el país tiene o el Estado tiene planificado hacer una presa. Entonces, en esa presa la gente cree que solamente tiene que tomarse en cuenta el espacio de la presa, geográfico de la presa, sino que no entiende que hay un territorio mucho más amplio que cubre la presa.
y que no puede construir. Va a haber también ese dato para que Mira, la ciudadanía sepa cómo comprar, dónde comprar, para no ser afectada. Esa figura se denomina plan transmunicipal, que toca varios municipios. Quien aprueba eso es el Consejo de Ministros, porque si es una inversión pública. Ahora, dice la ley que esa presa, para hacerla, tiene que estar en consonancia con el plan municipal de ordenamiento territorial o con los planes municipales de ordenamiento territorial. Entonces, hay lo que se pone de acuerdo el gobierno con el ayuntamiento, porque son proyectos que trascienden. Se está cuestionando algunos sectores que dicen que eso afecta a la autonomía municipal, pero la misma ley dice que para hacer eso hay que contar que eso esté alineado con los instrumentos de ordenamiento territorial local. Domingo, reitero que tú tendrás que volver, porque este es un tema bien importante. Y yo le digo a Julio Fermán que vamos a ver si cómo construimos nosotros en esas 142 preguntas. 45. 145 preguntas y respuestas. Siempre tener como una pregunta, como cintillo al final, sobre la ley de ordenamiento territorial, diciendo preguntas y respuestas, para que la gente vaya como conociéndola vía este programa. ¿Sí? Y lo que es muy importante es que esto no se pare, sino que Así se es. fortalezca cada vez más. Así que Agenda Económica va a estar ahí atenta a que Muchísimas ayudarlo a gracias a ustedes ustedes. para Sí, eso. muchas gracias. Gracias a ustedes, amigos, por mantenerse con nosotros. Gracias por su compañía. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima entrega.